Sientes que tú no naciste para líder, para ser líder o para liderar a alguien. Yo también pensaba así y durante muchísimo tiempo consideré que no tenía esa habilidad o esa madera, hasta que entendí que eso se puede aprender y lo pude comenzar a aplicar. Hoy te voy a contar cómo pasé de ser un jefe muy autoritario y literalmente mucha gente puede dar fe de eso, a ser un líder más humano. No sé si real, pero sí más humano. Una persona que sea un poco más empática con los demás y que pueda ayudarte desde el servicio a que tú desarrolles habilidades. Y te voy a hablar también de por qué todos, incluso sin experiencia, pueden comenzar a desarrollar esas habilidades. Si este video o si este tema te interesa, por supuesto quédate hasta el final, suscríbete, dale click a la campanita y empezamos. Como sabes, siempre cuento cosas que me han pasado, cosas que he vivido desde mi experiencia, pues esta no es la excepción. La verdad es que cuando yo era gerente en la compañía, en el corporativo en el que trabajaba, pues quise comenzar a modelar, quise comenzar a replicar un modelo de liderazgo o de jefatura en realidad, que en principio no era yo, no se parecía nada a mí, pero que lo vi como un reto de poner un nivel de exigencia. Y eso pues me llevó a que hasta cierto punto esa exigencia, o sea, era primero un nivel de exigencia mucho más alto para mí, pero por supuesto para mis colaboradores era aún más alto. Entonces eso quizás me llevó a ser muy autoritario, a tener una actitud pues negativa, una mala actitud, y realmente en el liderazgo no hay nada peor que un líder con una actitud errada, con una mala actitud, con una actitud autoritaria. Quizás para algunos puestos en algunos gobiernos pues pueda ser interesante o eso pueda ser atractivo para algunas personas, pero cuando uno está en un corporativo, que la gente está trabajando y que sobre todo que la gente que está trabajando allí está muchas veces, sobre todo en ese tipo de consultoras, que muchas veces está más que nada por la experiencia y por ganar experiencia más allá de ganar dinero, pues se hace bien complicado y mantener un nivel de ambiente laboral pues acorde y adecuado a las expectativas, ¿no? A lo que se requiere. Entonces, al final yo comencé a tener esa actitud y nuevamente intentando modelar ese tipo de liderazgo que había visto, que me llamó muchísimo la atención por el nivel de exigencia que se ponía la persona a sí mismo, pero también por el nivel de exigencia que le ponía a los demás. Es decir, él se ponía un nivel de exigencia súper alto, porque además podía dar eso y mucho más, porque consideraba que tenía ese nivel de capacidades y de habilidades, y le exigía a sus colaboradores que quizás replicaran eso mismo, que tuvieran ese mismo nivel. Y yo por ende quise como intentar copiar ese modelo, cosa que fue un fracaso total. Fue un fracaso total porque comencé a tener personas en mi contra, personas que eran parte de mi círculo íntimo, eran parte de mi círculo de confianza, y además hasta cierto punto y hasta el día de hoy, gracias a Dios, de verdad me han perdonado porque siguen siendo amigos, pero sentía que en ese momento, como no sabía, no tenía quizás alguien de quien copiarme, alguien de quien ver, alguien a quien modelar, pues sentía que ese era un modelo pues bastante aceptable, dado el nivel de la organización y el nivel de exigencia que debíamos tener. Y al final me di cuenta que eso me llevaba a tener o a intentar tener el control de todo, a dar órdenes, a imponer respeto, y eso lo que hizo fue generar muchísima distancia entre mi equipo y yo como líder, ¿no? Entonces
Un líder no es quien tiene el poder, definitivamente, es quien logra inspirar a otros a que lo sigan sin tener que pedirlo, es quien se gana ese derecho. Me costó durante mucho tiempo entender eso, y gracias al sistema de capacitación y a todo lo que yo comencé a aprender con Vision Biz, que en realidad ya me lo habían como asomado o había visto algunas ideas, pero no lo había entendido. Es decir, creo que todos tenemos un momento, todos tenemos la capacidad de desarrollar este tipo de habilidades y de liderazgo. Y lo más importante es que todos tenemos el momento en el que realmente lo consideramos necesario y apropiado. Siempre es el momento ideal para comenzar, pero no todos lo vemos al mismo momento. No todos vemos las oportunidades en el mismo momento y no todos vemos la posibilidad de desarrollar esas habilidades en el mismo momento. Entonces, cuando comencé a hacer este negocio en Vision Biz, descubrí que hay otra forma de liderar, descubrí que ese modelo, bueno, ya había entendido que ese modelo no era el ideal, no era el adecuado, que no, además que no era yo, no iba conmigo, con mi personalidad, y con el sistema de capacitación comencé a entender otras cosas, más allá de lo que había aprendido, que era muy empírico, muy en base a la experiencia. Aquí comencé a tener la información desde la fuente y a tener información que me llevara a desarrollar un entorno de negocios pues mucho más ameno, mucho más amigable, mucho más empático, más humano, más colaborativo, y que se basara principalmente en el ejemplo. Ahí entendí que el equipo hace lo que te ve hacer a ti como líder, y cuando yo comencé a demostrar con acciones claras qué era lo que había que hacer y lo que estaba haciendo, y cuando una persona del equipo, solo una persona, comenzó a hacer exactamente lo mismo que yo estaba haciendo, a su estilo, muy a su manera, comenzó a haber un crecimiento. Y al haber ese crecimiento, comenzaron a generarse más resultados, porque no trataba únicamente de ver cómo esa persona iba creciendo, cómo esa persona iba aprendiendo de lo que yo estaba haciendo, lo que le decía, el contacto que tenía con los clientes, sino cómo esa persona también tomaba lo mejor o lo que consideraba que era lo mejor de lo que yo había hecho, de lo que yo había dicho, de lo mejor del trato que había tenido con el cliente en esta nueva versión de mí, o en esta versión quizás un poco más humana de mí, y cómo esa persona adaptaba eso a su realidad, a su estilo, a su forma de ser, a su forma de liderar. Entonces ahí terminé de entender, y con mucha teoría también, aprendiendo mucho de la teoría, terminé de entender que el liderazgo se trata de influencia y de servicio. Es decir, voy a liderar más en la medida y voy a tener más resultados en la medida en que pueda servirle a más personas, en la medida en que pueda ayudar a más personas a resolver conflictos, a resolver problemas. Entonces no se trata de imponer, o todo esto no se trataba desde el principio, no se trataba de imponer, y dejé de imponer y comencé a acompañar. Y apareció un equipo que quería crecer conmigo, comenzaron a aparecer personas que querían crecer conmigo. De hecho, comenzaron a aparecer personas no solo que querían crecer conmigo, comenzaron a aparecer personas que querían crecer con la persona que comenzó a crecer conmigo. Y eso es muchísimo mejor, porque al final no solamente dependió de que yo hiciera cosas, sino hubo un proceso de aprendizaje, de duplicación, de que esa persona aprovechó la información y el conocimiento que yo tenía o que le pude compartir en algún momento, y sacó lo mejor que pudo haber sacado de esa información para poder aplicarlo en su liderazgo, y comenzaron a seguirle personas. Y eso es genial, porque ya uno comienza a tener un equipo que no solamente depende del esfuerzo de lo que uno hace o del accionar diario de uno como líder, sino también se comienza a generar líderes, nuevos líderes,
me llevo a entender, y con mucha teoría. De hecho, John C. Maxwell, que es un experto en el área de liderazgo, lo dice: la tarea del líder es crear nuevos líderes. En la medida en que podemos crear nuevos líderes, pues nuestro liderazgo también va creciendo. Y definitivamente yo nunca me he considerado un líder, yo nunca me he considerado una persona que pueda mover masas o que pueda influenciar a muchísimas personas. Y nunca me he considerado de esa forma, pero siento que he podido ir desarrollando esa habilidad. Y la mayoría, y de hecho citando el mismo John C. Maxwell, indica que la mayoría de las habilidades o de las aptitudes que se necesitan o que se requieren para desarrollar más liderazgo se pueden aprender. O sea, 9 de 10 habilidades se pueden aprender. Muy poca gente nace con el don de liderazgo. Muy poca gente nace con el don de poder influenciar fácilmente en otras personas. Y nuevamente, insisto, es distinto influenciar a manipular. Y hablo de influenciar positivamente en otras personas. Entonces, el resto de las cosas se pueden aprender. Se puede aprender a tener una buena actitud, se puede aprender a enseñarle a otras personas, se puede aprender a delegar, se puede aprender a hacer un montón de cosas. Con lo cual, lo que quiero decirte con todo esto es que no necesitas ser un experto para comenzar a desarrollar tu liderazgo. No necesitas ser un experto para poder poner tu liderazgo a prueba y que esas habilidades comienzas a desarrollarlas a través de experiencia y la práctica. Pues en la teoría o aprendiendo, leyendo libros, pues puedes aprender un montón de cosas, pero no hay nada que te avale, no hay nada que te acredite más que la práctica. Puedes decir, yo pude llevar o yo pude ayudar a tantas personas a que pudieran generar ingresos. Eso tiene un valor muchísimo mayor a decir, yo estoy certificado o tengo tales certificaciones, tengo tales títulos universitarios y tengo tales, doctorados o títulos académicos. Vale mucho más la experiencia en que tú puedes desarrollar, en quienes tú te puedes desarrollar, en quienes tú te puedes vaciar tu conocimiento, tu experiencia, tus habilidades y poderle enseñar a que esas personas desarrollen esas habilidades y a su vez esas personas puedan enseñarle a nuevas personas a desarrollar esas mismas habilidades. Así que la clave de todo esto nuevamente es poder generar influencia, para generar influencia positiva. Hay muchos líderes por allí que están, y en la historia han existido un montón, que son líderes negativos, y no es el fin de este video. El fin de este video es que puedas desarrollar esa influencia positiva en las demás personas. Y este mensaje va para personas que son específicamente mayores de 40 años. Seguramente ya a tu edad has liderado muchísimo y sin darte cuenta, en tu familia, en tu comunidad, en tu historia, por ahí en tu iglesia, en tu negocio o en tu empresa. Ahora puedes hacerlo con una intención. Puedes comenzar a desarrollar un negocio que te permita desarrollar ese liderazgo para que tú puedas tener libertad. Porque al final todos podemos liderar, todos podemos decidir hacerlo desde el ejemplo, siempre que nosotros demos el ejemplo, siempre que estemos al servicio de los demás y desde el crecimiento personal. Así que cuéntame o déjame en los comentarios qué creencia te estaba frenando para comenzar a liderar. Comparte este video con alguien que ya esté liderando o que quiera comenzar a liderar un equipo o que quiera comenzar a desarrollar un negocio digital y esto le pueda servir. Y por supuesto, si tú quieres desarrollar este negocio digital conmigo en la industria del turismo, comenta vívelo o simplemente sígueme y escríbeme en las redes sociales que te dejo en la descripción del video. Nos vemos en el próximo. Saludos.